Muy buenas tardes, amigas y amigos que asisten al programa Escala de Miraflores, que conduce la doctora Rosana Deur, quien gentilmente nos ha dado la oportunidad de poder presentarnos en este programa. Y hoy día, de manera también especial, tenemos como invitada a la doctora Claudia León Vergara. Ella ha sido directora ejecutiva de Wagner Perú y actualmente es representante, tiene una coordinación especial en Wagner Internacional. O sea, no solamente abarca al Perú, sino a muchas partes del mundo donde ella nos va a explicar que está trabajando la Fundación Wagner. Y el tema de fondo que tenemos hoy día es el tema de que parte del sistema de protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección, y es el tema del acogimiento familiar, ¿no? Y todo lo que es una cultura de protección que tenemos que promover en el fortalecimiento de las familias en nuestro querido país, el Perú. Entonces, con estas palabras de introducción, bueno, además de que conozco la labor de Claudia de muchísimos años, he tenido la ocasión de visitar las experiencias que ha desarrollado desde la Fundación Wagner, pero además ella también ha sido alguna vez funcionaria también en el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, el INAVIF, ha colaborado de cerca con el INAVIF durante mucho tiempo y viene acompañando hasta hoy día con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, especialmente con la Dirección de Protección Especial y la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector. Entonces, sin mayores palabras, le doy la bienvenida a Claudia. Claudia, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el programa de Rosana. Y bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora desde la Fundación Wagner? Sí, bueno, muchísimas gracias, Javier, por la invitación, por darme este espacio para compartir contigo y con todos los amigos y amigas que nos estén escuchando en este momento. Bueno, como bien decías, yo por 17 años estuve a cargo de la dirección ejecutiva de Wagner Perú, que es una ONG de aquí, filial de Wagner International, y ahora se me invitó a formar parte de la casa matriz de Wagner International, y desde ahí estoy a cargo de lo que es incidencia y consultoría para América Latina. Excelente, excelente, Claudia. Y bueno, cuéntanos las experiencias que han desarrollado desde Wagner, que son tan interesantes en el tema de acogimiento familiar, pero no únicamente esto, ¿no? Porque yo recuerdo haber visitado ya hace varios años, eso fue en el año 2006, 2007, si mal no recuerdo, una experiencia que recién iniciabas, que era un proyecto en el que habían constituido unas casas de atención a las jóvenes que egresaban del Instituto Nacional de Bienestar Familiar y que, digamos, y que sin, digamos, mayor protección porque salían al mundo, a la vida, por haber cumplido 18 años, eran egresadas y, digamos, dando un salto casi al vacío sin saber qué les esperaba a futuro, ¿no? Y allí Wagner les ofreció una alternativa muy interesante que me encantaría que la pudieras comentar y en qué están, si ha continuado, ¿no? Si desde el Sí, Estado han recogido esa sí, experiencia. sí, te comento un poco. Bueno, Wagner International es una fundación bastante antigua que empezó su trabajo en el año 1879. Wow. Es la más antigua en Dallas, justamente, y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y justamente lo que me gusta a mí siempre traer a colación es que empezó como un gran hogar de niños. Cuando empieza Wagner, lo que hace es una gran casa que va creciendo y va creciendo y se va expandiendo y llega a tener 650 niños, niñas y adolescentes en Dallas, Texas, además de otras sedes que va abriendo, llegando a tener más de 900 chicos. Esto allá en 1904, más o menos, ¿no? Ya cuando funciona la casa y todo. Pero es interesante ver cómo, conforme se fueron entendiendo los derechos que tienen los niños y las niñas, Wagner fue evolucionando hasta llegar ya en los 90
a cerrar todas las residencias que habían ido haciéndose más pequeñas hasta pasar todo lo que es cuidado familiar, que le llamamos. Así nosotros no tenemos albergues ya, sino programas basados en el cuidado familiar, ¿no? Nosotros en el año 2007 que empezamos las operaciones aquí en Perú, y el primer programa que tratamos de instalar, que fue bastante complejo en sus inicios, justamente fue lo que es acogimiento familiar. ¿Por qué decidimos empezar por acogimiento familiar? Porque en esa época todos los niños y niñas que por alguna razón no podían vivir con su familia, ya fuera que habían sido retirados por violencia, habían sido abandonados o por cualquier situación, eran enviados a un hogar de niños. Y en ese momento en nuestro país estaba como muy enraizada la idea de que eso estaba bien, que tomar a un niño para protegerlo y ponerlo en una institución era lo mejor que se podía hacer por los niños y niñas. Hoy día, al contrario, hay muchísima evidencia que nos habla que todos los niños y niñas que la niñez necesita un cuidado individualizado, personalizado, que difícilmente puedes encontrar en una institución, por más buena que sea. Por más que se hable de grandes estándares de calidad, que se inviertan muchos recursos, no es lo que necesitan, ¿no? Entonces, así fue como iniciamos. En el año 2008 iniciamos nuestro segundo programa, que justo es el que mencionabas, las residencias para jóvenes mujeres, que al cumplir 18 años las instituciones terminan su obligación, digamos, eres mayor de edad y ya no hay más apoyo y simplemente tienes que irte. Y muchas veces regresan al mismo lugar donde fueron vulneradas, porque la idea es que durante todo el tiempo que un niño o una niña está en una institución, se trabaje con su familia para que haya un cambio en ese núcleo familiar o se tomen otras decisiones para restituir sus derechos y que no quede abandonada, ¿no? Lamentablemente eso no pasaba, así que abrimos las residencias juveniles donde las jóvenes pueden venir, viven con nosotros durante un periodo largo para que puedan hacer una transición hacia la vida independiente mucho más saludable y con estudios profesionales, ¿no? Y en el año 2011 iniciamos nuestro tercer programa desde esta lógica, ¿no? Pensando cuánto de estas situaciones de chicos que necesitan acogimiento familiar, de jóvenes que necesitan una residencia, se podrían haber evitado, ¿no? ¿Cuántas separaciones, cuánto maltrato, cuántas situaciones se pudieron haber evitado si es que se hubiera trabajado con la familia, ¿no? Si hubiéramos podido, lo que llamamos nosotros, llegar a tiempo, ¿no? Poder dar una atención integral, completa a la familia antes de la separación o una vulneración grande de derechos, ¿no? Así fue que empezamos lo que nosotros llamamos Centros de Esperanza Familiar, que es nuestro programa de centros comunitarios, que tiene una intervención holística para todos los miembros de la familia. Y actualmente tenemos 3, uno en Pamplona Alta, uno en Villa María del Triunfo y uno en Cuichiro, en Choco, en Cusco. Adicionalmente, bueno, tenemos todo un tema de ayuda humanitaria, un programa nutricional que tiene alcance nacional, pero bueno, ese es un resumen apretado de lo que hacemos, de lo que hace Wagner en Perú. Excelente, excelente, Claudia. Yo recuerdo de esa ocasión que visitamos, la experiencia fue con el viceministro de Poblaciones Vulnerables en ese momento. Yo ejercí el cargo de director general de niñez y visitamos la experiencia y nos pareció realmente fantástica porque tuvimos ocasión. Alguien ha hecho una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, dice, el acogimiento familiar en el Perú es parecido lo que ocurre en el extranjero, son para padres sin hijos con opción de adopción o son solo acogimientos temporales. A ver. Vamos contestando, creo, las preguntas. Sí, antes que se nos pase, de acuerdo. Sí. Bueno, a ver, el acogimiento familiar es parecido en cuanto a la definición, ¿no? La definición de acogimiento familiar es justamente dar una medida de protección a la niñez que no está viviendo con su familia, que no puede vivir con su familia,
pero de manera temporal. ¿Cuál es la idea de la temporalidad? Por un lado, que los niños y niñas no vayan a un albergue, que no estén institucionalizados, por lo tanto, que no pierdan el contacto familiar, que no pierdan el contacto comunitario, pero que mientras esto pasa se pueda trabajar con la familia para ver si es posible que ellos puedan regresar a su familia. En algunos casos esto no será posible, aunque se haga mucho esfuerzo, y luego viene la necesidad de tomar decisiones definitivas. Una de ellas puede ser que este niño o niña sea entregado en adopción. Si bien cuando preguntan si hay una opción de adopción, la norma, que es el decreto legislativo 1297, lo faculta de manera excepcional. No es la norma, no es la regla, es una manera excepcional. Y siempre lo que tenemos que preocuparnos es qué es lo mejor para ese niño, qué es lo mejor para ese niño, ¿no? Es lo mejor volver a su casa, es lo mejor quedarse con esa familia de acogida, es lo mejor ir en una familia de adopción. Cada caso hay que evaluarlo de una manera única, pero como les digo, existe la posibilidad, pero de manera excepcional, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, tiene que ser no una regla, sino una excepción, para que no sea una sacada de vuelta a todo el tema de la adopción, ¿no es cierto? Y algo que preguntó también la persona que puso la pregunta hace un momento, era si era padres con hijos o padres sin hijos. En realidad el acogimiento familiar puede ser parejas de esposos, parejas que viven juntas, o puede ser personas individuales. Eso no es, pueden tener hijos o pueden no tener hijos, ¿no? Personalmente creo que las familias que ya tienen hijos, que ya criaron, tienen una mayor posibilidad, no digo posibilidad porque hemos tenido experiencias increíbles con mujeres solas que no habían tenido hijos, pero cuando hablamos de que hay situaciones donde se separa, donde se devuelve al niño, donde hay que entregarlo, las familias que ya tuvieron hijos, que ya saben lo que es criar un hijo y que no tienen esta necesidad de adoptar, que no están buscando adoptar, es bastante, no diría fácil, pero hay un camino ya recorrido, ¿no? Con las familias que ya tienen hijos. Claro. Y no sé si podrías explicar, Claudia, el tema del acogimiento especializado, porque inclusive hay una posibilidad de que obtengan una subvención, un apoyo de parte del Estado, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Para explicar digamos, a todos y a todas que nos están atendiendo, ¿no? Viendo en este programa, esa otra posibilidad que existe cuando son niños o niñas o adolescentes que están en una situación más complicada, ¿no? Y que requieren de esa atención especializada. Sí, bueno, ahí es el acogimiento. En Perú se ha aprobado el acogimiento profesionalizado, donde hablamos de personas que tienen un título o que han estudiado algo, que tienen una capacidad para cuidar más profesional, por así decirlo. Ahí el Estado está garantizando una subvención, realmente no sé si se está dando en este momento, pero algo que siempre tenemos que tener en cuenta, de donde me gusta y me parece importante partir, es que el acogimiento familiar siempre debe partir, ni siquiera, o sea, uno a veces dice, yo lo voy a hacer con mucho amor porque yo quiero ayudar, y sí, es lindo que lo hagamos por eso, pero tiene que partir de la solidaridad, ¿no? De alguna manera considerar que ese niño que está sufriendo también es mi problema y quiero contribuir, ¿no? Desde este concepto de querer construir una ciudadanía, colaborar con la infancia, porque no necesariamente es fácil. Acordémonos que estos niños y niñas que vienen de las instituciones o de situaciones traumáticas generalmente, por las que han tenido que estar separados de su familia, pues también van a requerir una atención de esta familia que puede tener mucho amor, que esperamos que tenga muchísimo amor, porque ya abrir tu casa, invitar a alguien a vivir ahí, un pequeñito que no es tuyo, y que saber que en algún momento va a partir, requiere pues un corazón más que generoso. Pero además de eso, esta solidaridad, esta conciencia muy clara de en dónde nos estamos metiendo, por así decirlo,
es vital, ¿no? Y nunca la motivación puede ser algo de dinero, ¿no? Si puede haber una subvención que se da en algunos casos, generalmente es una ayuda que en ningún caso podría compensar ni debiera compensar lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Y quizá un poco pensando en la pregunta que nos han hecho y si es que comparando con el extranjero, ¿no? Parecerá tonto, ridículo lo que voy a señalar, pero de repente para muchas personas que han acompañado a sus hijos, hijitos a ver esta película Shazam, ¿no? Y ahí en esa, no sé si la has visto No, no la he visto, que no me... ya está muy chiquito quizá, pero en esa película lo que sale que este personaje, un héroe, ¿no? Una cosa así, una película muy ligera, digamos así, por así decirla, pertenece a una familia en donde todos están como que en acogimiento, ¿no? Y son varios hermanos, ¿no? De distintos rasgos étnicos incluso, pero todos conviven en familia y son una pareja de esposos que no tienen hijos biológicos, pero son varios chicos y chicas que viven en la casa, pero ellos reciben un estipendio del Estado, ¿no? Y eso ha llevado, por lo que yo he podido ver, que en Estados Unidos ocurre que también se da el abuso de estas situaciones, ¿no? Porque como que lo ven como una forma de negocio para poder subsistir de estas parejas que tienen en acogimiento a niños o niñas, ¿no? Y se han dado situaciones terribles, ¿no? ¿Tú has tenido ocasión de conocer estas situaciones desde la experiencia de Wagner para que, digamos, podamos advertir qué es lo que no debemos hacer en nuestras políticas públicas? Estoy hablando a futuro, ¿no? Porque no es el caso de Perú, pero sí un poco porque muchos podrán pensarlo. ¿Y por qué no se hace igual que en Estados Unidos, ¿no? De tal manera que niños o niñas que están en situación de abandono puedan vivir en una casa de familia y qué sé yo, pero con padres que están recibiendo un pago, ¿no? Bueno, ahí yo tengo un tema, ¿no? Pero yo más bien creo que en el caso de Estados Unidos la mayoría que piensa en el modelo te lo dice con miedo, ¿no? Que no sea así, porque casi siempre se refleja estas situaciones de abuso, estas situaciones que asustan, ¿no? Y definitivamente entiendo que hay muchas. Ahora, Estados Unidos tiene más de 500.000 de niños y niñas en acogimiento familiar, es muchísimo. Muchísimo, Es altísimo. muchísimo y por minuto están siendo retirados de su familia, ¿no? En el caso de Wagner International tenemos varios miles de chicos en acogimiento también, pero se tiene mucho cuidado con la selección de las familias, ¿no? Justamente ahí, ¿cómo ustedes verifican o escogen? Porque si hay un aporte económico al aceptar al niño, pueden aparecer muchos interesados. Efectivamente, son del Estado, solo de organizaciones sin fines de lucro. No, a ver, les comento rapidito dos cosas. Uno, nosotros como Wagner iniciamos todo el trabajo de la mano del Estado, porque nuestra idea no era replicar algo que podíamos haber estado haciendo ya por muchos años en los Estados Unidos, sino más bien desde Wagner siempre hemos querido contribuir a la creación de políticas públicas. Porque como una ONG, una organización, lo que podemos hacer es muy limitado. Y nuestra idea siempre ha sido poder ayudar a colaborar desde lo que sabemos al Estado para poder impulsar políticas que luego puedan replicarse a nivel nacional. Nosotros iniciamos en un convenio con el Estado haciendo una coejecución y en el año 2015 el acogimiento familiar ya quedó en manos solamente del Estado. Actualmente solo lo lleva a cabo el Estado, aunque hay algunas organizaciones que pueden apoyar de distintas maneras. Ahora, fuera de eso, el tema que preguntaron también es el tema de la selección de las familias. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, cuando teníamos nuestro equipo que estaba haciendo el trabajo, yo le puedo decir que el 50% de personas que se presentaban, porque también hay que tener en cuenta que en Perú el acogimiento familiar todavía no está entendido de una manera masiva, no hay una cultura, no es tan conocido, entonces
hay todavía mucha confusión y el 50% de las personas que se nos presentaban en realidad estaban buscando adoptar. Entonces, ahí nosotros teníamos que hacer una descalificación. ¿Por qué? Porque la adopción tiene otros procedimientos, es parte del sistema, pero también nuestra intención era ayudar a que se cree un sistema. No que entre direcciones hubieran este tipo de sobreposiciones, ¿no? Una vez que estás evaluando a la familia, un buen equipo, un equipo entrenado, puede ver la motivación, como les decimos, que puede ser, por ejemplo, un interés económico. A mí personalmente me tocó conversar con una persona que me dijo, no, a ver, yo necesito operarle el ojo a mi hijito, entonces si me dan 10 niños y me dan 400 soles por cada uno, yo estoy bien. Entonces, obviamente, a una persona así de evidente, claro, no son la mayoría, pero la vas a descalificar. Pero sí, un buen equipo puede ver tanto las motivaciones de las personas, el índice de apropiación, es decir, si vamos a poder trabajar o no vamos a poder trabajar con esa persona. Y además, luego de que esas personas son seleccionadas, son evaluadas, luego hay una etapa de capacitación donde hay que trabajar con esa familia. Y yo prefiero, aunque fuera triste perder familias, es mejor que esto pase durante la selección, durante la evaluación, durante la capacitación, a que nos pase cuando ya están viviendo con el niño, ¿no? O sea, cualquier nueva ruptura para estos niños y niñas, pues va a ser nuevamente un trauma, un nuevo abandono, porque nosotros como profesionales y como técnicos tenemos que tomar la responsabilidad de minimizar todos los riesgos, ¿no? Sí, y quizás solamente para hacer una acotación, porque como hicieron la pregunta y quizá también muchos desconocen desde cuándo es que existe el tema del acogimiento familiar, ya se encontraba en varias normas, ¿no? Pero digamos como que se completa la idea o se oficializa recién en el 2006, fines del 2006, cuando se promulga el decreto legislativo 1297, ¿no? Y voy a leer brevemente lo que señala en la parte considerativa este decreto legislativo, y dispone allí este decreto legislativo que es función del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el diseñar e implementar el servicio de acogimiento familiar a través del cual evalúa, capacita, selecciona a las familias acogedoras y realiza el seguimiento de la medida de protección del acogimiento familiar. De igual manera, este mismo decreto legislativo dispone que la persona o familia acogedora, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y a las necesidades de la niña, niño o adolescente, puede recibir una subvención. Inicialmente creo que empezó con el tema del acogimiento especializado, ¿no? Y todo de acuerdo también a las posibilidades o a la disponibilidad presupuestal que tenga el ministerio, y precisa que el monto y el padrón de beneficiarios se deberán de aprobar por resolución ministerial dentro de las metas presupuestales del sector. Y tengo acá la referencia que del mes de julio en adelante dispusieron de un monto de 86.328 soles para estas subvenciones, ¿no? Y la idea es que esta subvención económica debe contribuir a costear los gastos básicos de cada niña, niño o adolescente en acogimiento familiar, como el apoyo en los gastos adicionales que pueda requerirse en virtud de necesidades especiales y de desarrollo, ¿no? Bueno, pero claro, con la consideración que Claudia ha señalado, que tiene que ser muy bien evaluado para que no se entienda que esto es un negocio o una forma que pueda escapar de lo que realmente se da, ¿no? Y Claudia, ¿hay alguna, justo acá vemos algunas imágenes de la ministra de la Mujer, la doctora Nancy Tolentino, que da la explicación sobre lo que es ser parte de las familias acogedoras, que es una decisión voluntaria y que no debe digamos, circunscribirse a la voluntad de querer recibir una remuneración, ¿no? Por el cuidado de menor. Y aquí se señala que este padrón de beneficiarios ha tenido un monto de subvención que ha tenido como presupuesto Pero es un presupuesto, ¿no? Yo ahí sí no quisiera entrar porque no sé exactamente si se esté dando o no se esté dando dinero, pero más bien me gustaría pensar una cosa.
Siempre que yo he dado una charla hacia familias o hablamos del tema, yo siempre les digo, si bien el acogimiento familiar es nuevo como medida de protección, efectivamente en el código del niño figuraba como la colocación familiar, ¿no? Que Pues, podía ser el antecedente directo, antecedente. a pesar que era demasiado amplio porque se hablaba que la colocación familiar podía darse en una institución, en una familia, o sea, era como Muy algo gaseoso. muy, muy Muy gaseoso. gaseoso. Ya con el 12, bueno, sale la norma de acogimiento familiar y luego sale el 12, el decreto legislativo 1297 que engloba todas las medidas de protección. Pero a mí me gusta siempre hacer la reflexión de nuestro país como un país solidario, ¿no? Cuando hablamos, si bien el acogimiento familiar como medida de protección es nuevo, cuando pensamos, la mayoría de nosotros tiene una abuelita, tiene un tío, tiene alguien que crió a un niño que no era de su familia. Y eso es el acogimiento familiar de hecho, ¿no? De manera natural. O sea, yo me acuerdo que mi bisabuela crió a Francisco, que era parte de la familia. Francisco para mí siempre estuvo ahí, siempre fue parte, ¿no? Y como esas prácticas solidarias, esas prácticas de decir, bueno, yo lo acojo, viene a vivir conmigo, yo lo cuido, son acogimientos familiares de hecho y que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Ahora, ¿por qué esto tiene que formalizarse? Porque estamos hablando de que así como pasan cosas buenas, también pasan situaciones complicadas, ¿no? También conocemos muchos casos de niños que se los llevan para estudiar y que de pronto terminan como empleaditos del hogar, sin remuneración, eh, Explotados explotados y si en tienen todas suerte las van diversas al colegio formas. el domingo, ¿no? Ujú. Han Así realizado acogimiento de niños peruanos en casa de familias extranjeras. No, nosotros, empezando el acogimiento familiar como tal, es. solamente se da en el territorio nacional, ¿no? Pueden ser familias peruanas o extranjeras que estén residiendo dentro del Perú. Dentro de Perú. Como organización internacional lo hacemos en otros países, ¿no? En Kenia, por ejemplo, en África tenemos más de 500 chicos en acogimiento, por ejemplo, y en nuestras oficinas de los Estados Unidos también, pero es nacional, ¿no? Allá es doméstico, como le llaman. Sí, una No. preocupación que hubo en el tema del fondo del decreto legislativo 1297, recuerdo cuando se estuvo discutiendo en la formulación, el fondo era promover la desinstitucionalización, ¿no? Para entender que el mejor lugar para todo niño, niña o adolescente, varón o mujer, es vivir en el seno de una familia y no en un lugar donde se sienta encerrado, encapsulado, en donde no tiene pues contacto con el mundo real de fuera, ¿no? Y que hace que se les restrinja en su vida y de tal manera que el acogimiento familiar es una posibilidad que se da para que no sean remitidos los niños que están en desprotección familiar a un albergue o a un lugar donde van a estar encerrados y no van a tener una vida como todo niño o niña que tiene una familia, ¿no? Y yo lo que quisiera preguntarte, aun cuando esta experiencia era posterior, porque venía a ser de las chicas que eran egresadas de los hogares del INAVIF, yo recuerdo mucho que tú nos comentaste las situaciones y tuvimos ocasión de dialogar, además con las jóvenes en una cena que ellas organizaron, con la que participé como viceministro, y contaban sus experiencias, ¿no? Pero tú nos comentabas, digamos, las dificultades que ellas tenían, y si tú pudieras comentarlas, porque era desde la idea de qué pasaba si que tenían un enamorado, ¿no? Era la primera ocasión de conocer a alguien para enamorarse y todo muy bien, pero hasta el momento en donde llegaba el rompimiento, la frustración, ¿qué pasaba con las chicas? Si puedes comentar un poco eso, porque creo que eso Claro, ahí lo, vamos a entender, ¿no? sí, estoy tratando de recordar un poco, me acuerdo cuando vinieron tú y el viceministro a conversar, ¿no? Como tú estabas de director de niñez en esa época. Y bueno, las conociste, Viviana hasta ahora es activista, ella trabaja ahora para la red de egresados del sistema de protección. El tema en realidad era que
como bien decías, o sea, no hay mejor lugar para un niño que una familia, aunque claro está que hay momentos donde los niños tienen que salir del seno de la familia porque están pasando situaciones X que, que hacen que tenga que salir, pero si no es en la suya, debiera ser en otra. Porque nosotros justamente en las residencias de jóvenes son jóvenes mujeres que egresan de albergues de mujeres, que además luego lo que ha pasado es que han tenido años viviendo ahí. Específicamente nosotros recibíamos mucho de un albergue que tiene lo que se llama institucionalización completa, porque tiene la escuela dentro. Entonces, a veces tenemos una idea muy romántica de que es lindo un albergue de niños donde todas están lindas, todas cantan, todas no sé qué. En realidad no es bueno para estas niñas, ¿no? O sea, y una persona a la que tú retiras de un seno familiar para protegerla, pero está dentro de una casa, dentro de 4 paredes, con una estructura súper marcada, que tiene que ir a la escuela adentro, que muchas veces tiene un policía en la puerta. ¿Cómo podemos pensar que su desarrollo social, que sus habilidades sociales, que su autonomía va a haberse desarrollado de manera progresiva como el de un par, como el de una persona de su misma edad que no está en esta situación? Entonces, claro, hay afectaciones, uno, previas a entrar a la institución y luego que se van generando dentro de la institución por esta convivencia, ¿no? Que muchas veces las mismas jóvenes sienten como una burbuja, ¿no? Que cuando se pinchan y vas a la realidad es un mundo que no conoces, Exacto. que no te sabes manejar. Entonces, muchos de los jóvenes que teníamos además han estado, lamentablemente, habían pasado situaciones de abuso sexual. Entonces, claro, la posibilidad de entablar relaciones sanas con una pareja pues es muy complejo, ¿no? Hay que trabajar muchísimo con ellas. Y lo que yo digo es que hoy hay demasiada investigación científica sobre estos temas. Hoy día se sabe eh, qué es lo que necesitan los chicos. Hoy día podemos citar mucha evidencia, podemos citar investigaciones, entonces, y por eso me gustó el título que le pusieron al programa de hacia un sistema, hacia una mejor protección, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que necesitan. Ahora, ¿cómo damos el siguiente paso para implementar, no? Y eso para mí pasa por una mirada integral de la infancia. No, no solo del niño cuando ya está en el albergue, no, sino todo. O sea, mirar Todo, el sistema seguro. como un sistema realmente, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo que me impactó y me encantó, ¿no? De esa experiencia, porque era, por ejemplo, el caso de esta chica que había tenido enamorado y que no tenía dónde ir, y bueno, o que salió de la casa, inclusive tú nos comentaste que había una experiencia de una chica que salió y tuvo una mala experiencia, una frustración, perdió el dinerito que había conseguido y pudo regresar a la casa por un tiempo, porque tú me explicabas que tenían un tiempo, ¿no? De permanencia que era de 3 años máximo y tenían acompañamiento psicológico, profesional, que les ayudaba justamente en ese proyecto de vida, ¿no? Algunas habían conseguido trabajito y también a la vez podían hacer estudios universitarios, ¿no? Eh, fue bastante interesante. ¿Ustedes han continuado con esa experiencia? Y hay, Sí, ya tenemos más de 40 jóvenes. En realidad el programa se fue extendiendo, todas van a la universidad. ya, Y tenemos ya jóvenes que son ingenieras. Se graduó la primera abogada el año pasado que trabaja en el Ministerio Público, está trabajando. Entonces, algo que hacemos nosotros y que me gusta invitar a las personas también es a pensar en la niñez con la que trabajamos y a la que servimos desde esta lógica de restitución de derechos. O así sea, es. son todos los derechos los tienen, los deben tener porque nacieron, porque son personas. Entonces, a veces todavía pasa que se mira desde la filantropía, ¿no? Desde quiero hacer algo bueno. Y está bien que querramos hacer algo bueno, pero quienes están a cargo y quienes trabajamos por estos temas, estamos llamados a hacerlo desde esta lógica de respeto, ¿no? Y cuando yo te respeto, cuando yo de verdad te veo como ese individuo que tienes todos los derechos por el simple hecho de haber nacido,
yo creo que es mucho más fácil que te des cuenta qué debes hacer, cómo debes trabajar para servirlo y darle la oportunidad que necesita, ¿no? Porque ¿cuántos jóvenes conocemos que egresan de los albergues, que no tienen ninguna oportunidad y sobre todo no tienen conexiones sociales? Porque en una institución están cambiando siempre, hay muchos tutores, hay muchos niños. Y es muy difícil ser una persona única, individual, merecedora de atención cuando estás peleando por esa atención, ¿no? Yo he conocido muchos jóvenes que cuando les he preguntado, ¿y tú en quién confías? Me dicen en nadie o en mi almohada, ¿no? Y esa conexión social, esa persona que se preocupa por ti, al que le cuentas la primera vez que te rompieron el corazón, la primera vez que te dijeron que no, que perdiste un trabajo, ellos no lo tienen, ¿no? Entonces, por eso es que trabajamos mucho con esta población de egresados del sistema, pero como te digo, en esta mirada integral es que empezamos el trabajo de centros comunitarios porque dijimos, es lindo el trabajo, sí, pero sería más lindo que hayan menos chicas necesitando esta casa, que hayan menos niños necesitando la institución. Y nosotros hemos trabajado con cientos de familias ya y no tenemos familias abandonando a sus hijos, a Claro. pesar de estar en pobreza extrema muchas veces. Claudia, y tú, bueno, tú al igual que yo hemos tenido también mucho contacto con egresados de las instituciones, y un poco para explicarle a la comunidad que nos está oyendo lo duro que es, ¿no? Yo recuerdo, hay un profesional muy exitoso que ambos conocemos, que es muy reconocido y todo, y él fue también un egresado de un centro de acogimiento residencial, como se le llama ahora, ¿no? Y lo que él me decía es, tú no te imaginas, Javier, me dice, pero yo salí y no tenía más que, salí con un cuadernito, que era lo que hacían, no sé cómo se llama, porque ya eso no es de mi época, pero que después le llaman, es como un libro en donde van anotando sus incidencias, le ponían stickers, ideas, firmaban los amigos, como antiguamente hacían, ¿no? Yo recuerdo mi madre tenía estos libretitas donde las personas le firmaban, le ponían una dedicatoria, hacían un dibujito, ¿no? Un poco algo así. Y él me decía que eso era lo único que él tenía que era suyo, porque cuando salió, salió con lo que tenía puesto, no tenía nada más, ¿no? Y he escuchado varios relatos de muchos chicos o chicas que, por ejemplo, quieren llevarse hasta su cama, porque ha sido el lugar donde han estado siempre y no tienen ni siquiera esa posibilidad. Porque esa cama no es tuya. No, pues no es tuya, no es tuya, ¿no? Entonces no pueden ni siquiera llevarse, o sea, no es como la que nuestros hijos o hijas de repente pueden tener, ¿no? Cuando dicen, esta es mi cama, me la llevo papá porque la necesito, y tú dices, obviamente, llévatela, ¿no? Y es tuya, ¿no? Porque lo que un padre o madre tiene, lo comparte con sus hijos, lo que tiene, o viceversa también, ¿no? Yo tengo muchas cosas que mis hijos me han dado, por ejemplo, ¿no? Y es así, pero en este caso no las tienen, ¿no? Entonces, no sé si tú puedes comentar esto, porque sí sé que en algunos lugares, en algunas instituciones, hasta ha generado un cierto conflicto al momento que han egresado los chicos y las chicas porque no tienen pertenencia de nada, ¿no? O sea, no hay una pertenencia. Claro, hay una cosa que es importante siempre marcar, es que los albergues en Perú están llenos de chicos, más de un 90%, que tienen padre o madre vivo. Ajá. O sea, hay que empezar porque a veces pensamos son huérfanos, no son huérfanos. No, pues. Entonces, pero tampoco tienen una situación legal definida generalmente. Y efectivamente, ¿no? En hogares masivos, si bien el Estado está trabajando para hacer cambios, ¿no? Con metodologías, que ya no hayan tantos chicos juntos, se han ido reduciendo, pero sigue siendo un cuidado institucional y sigues no teniendo nada de lo que está ahí, pues es tuyo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado tener que comprar algunas cosas para que puedan llevarse su ropita, lo poco que tienen. Y tú necesitas pertenecer. Por eso cuando hablamos del derecho a vivir en familia, lo extendemos a la comunidad, ¿no? Es tu entorno familiar y comunitario, tu barrio, de donde tú eras, ¿no? Y pasa mucho que incluso se envía a instituciones
a niños antes se pasaba más, sobre todo, de otra ciudad. Ujú. ¿No? Y Que de es un pronto acabas problema. en Lima, ¿cómo puedes trabajar un posible retorno si la familia está en una comunidad a 20 horas, lejísimos? ¿Por qué estaba en Lima? ¿No? Hay un desarraigo grande en ese momento, ¿no? Y tú Cultural necesitas pertenecer. y cultural y todo, porque, por ejemplo, yo conocí el caso de una niña que era de Puno, ¿no? Y fue llevada a otra ciudad de la costa. Entonces la comida, para empezar, era diferente. Ella estaba acostumbrada a comer la oca, el chuño, Ujú. ¿sí? Y no tenía esa comida. Entonces era toda una situación en la que se ve forzada eso, ¿no? Entonces yo quiero un poco decir esto para que todos sepan también lo que las niñas y niños pasan, viven, ¿no? O sea, qué es lo que están viviendo cuando son desarraigados de lo que es su mundo, ¿no? El mundo, lo que era su familia, que mal que bien funcionaba o no funcionaba o quedaron en abandono o algo, y lo que sufren realmente para poder entender y tener una empatía hacia lo que niñas, niños y adolescentes sienten cuando están en una situación de abandono. Hay una pregunta. ¿Los niños que llegan a su organización, a Wagner, son derivados de las instituciones del Estado o llegan de manera particular? A ver, nosotros no tenemos albergues, no tenemos centros de acogida residencial, por lo tanto, no tenemos niños viviendo con nosotros. Nuestros centros de esperanza familiar son centros comunitarios donde no se vive ahí, no, las familias vienen a recibir atención ahí. Las residencias, donde sí viven las jóvenes, son jóvenes mayores de edad. Lo que hacemos nosotros es cubrir un servicio que no existía, ¿no? Cuando cumples 18 años y se termina la protección integral, eh, como no tenían dónde venir, dónde volver, no tenían cómo vivir, o no iba a ser el mejor de los destinos, nosotros les invitamos a vivir con nosotros, pero ya son adultas, entonces no tienen que ser derivadas por el Estado, ¿no? Porque salen del sistema de protección, Ya salen del sistema, por eso les llamamos egresados del sistema de protección, ¿no? pero que deberían de requerir de un programa, o sea, Claro, porque si tú te pones a pensar y quien nos está escuchando ahora se pone a pensar, ¿quién de nosotros con 18 años estaba listo? Listo para no requerir apoyo. Listo para decir, bueno, yo me voy a mantener solo, voy a vivir solo, no voy a necesitar a nadie y me va a ir súper bien. Ninguno, nadie. O sea, yo hasta ahora llamo a mi mamá todos los días a ver cómo está. Si mi hijo no me escribe un día me muero. Entonces, porque hemos tenido la bendición de poder tener estas conexiones, ¿no? Entonces hablamos de una niñez que tiene situaciones complejas, traumáticas, duras, pero luego la respuesta que se le ha dado históricamente no es la mejor, porque no va a poder hacer estas conexiones profundas, que a la larga, como dicen, lo que define es quién te quiere en esta vida, ¿no? Lo que define mucho de la felicidad es quién nos quiere, a quién le importamos, quién nos importa. Exacto. Y Claudia, desde tu valiosa experiencia, ¿no? En todo lo que nos has comentado, ¿qué recomendaciones podrías dar para que se mejore el sistema de acogimiento familiar, el de protección, en esta cultura de protección? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje tanto para las autoridades, ¿no? Es decir, para quienes tienen a su cargo las políticas de protección a niñas, niños y adolescentes? En este caso es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también otros sectores, tanto de sociedad civil como del Estado, o sea, porque no hay que marginar a la sociedad civil, también tiene responsabilidad. Y en este sentido también para promover esta cultura de protección en las familias, ¿cuál sería el mensaje, la recomendación que tú quisieras dar? Sí, por un lado, yo he visto que el ministerio está haciendo bastante esfuerzo en dar a conocer el tema del acogimiento familiar. He visto varios reclames, varios anuncios. Creo que el ideal es descentralizarlo, ¿no? O sea, idealmente salir de Lima, tener mucho más cobertura hasta crear una cultura. Así como se ha seguido trabajando en crear una cultura de adopción que va mejorando, aunque todavía nos falta caminar,
pues lo mismo, ¿no? Hacer una cultura de acoger. Y eso pasa también por convocar a las otras organizaciones para que se vayan sumando a esto, para que creemos lo que se llama crear el momentum, ¿no? O sea, que seamos todos los actores involucrados caminando hacia una sola dirección, porque hoy en día se sabe que un bebé no debiera estar institucionalizado ni un solo día. Que hay familias que debiéramos preparar para que los puedan tener poco tiempo y luego puedan ir en su familia adoptiva o regresar a su familia, lo que sea definitivo. Pero, por ejemplo, si hay organizaciones que quieren seguir abriendo hogares de bebés, nos sumamos, ¿no? Entonces, creo que la idea es poder todos caminar en una misma dirección en la que trabajemos por restituir derechos. Empezando por derechos básicos como vivir en una familia, pero una familia saludable. De ahí viene esta segunda idea, ¿no? Esta mirada integral que tenemos que tener del sistema de protección. Porque cuando hablamos de la niñez sin cuidados parentales, que ya necesita un acogimiento residencial o familiar, estamos olvidando esta otra parte, porque el sistema de protección tiene lo que le llamamos la puerta de entrada, ¿no? Por dónde entramos al sistema. Pero, ¿qué pasa? Y hay dos principios ahí que las normas de Naciones Unidas nos hablan, que son el de necesidad y el de idoneidad. Es decir, que si se da una separación y si los niños y niñas tienen que ir a una institución, sea porque es de verdad necesario. ¿Cuántos casos, y tú, Javier, debes tener cientos de casos para compartir en esto, no era necesaria la separación? En verdad era por pobreza solamente, a pesar que la norma dice que por pobreza no debemos retirar a los niños. ¿Cuántas de verdad o podíamos haber tenido una intervención rápida y se podía haber arreglado, se podía haber acompañado a esa familia, se le había podido conectar a algunos servicios o detectar qué estaba pasando? Muchos casos. Pero ¿qué pasa? La oferta de servicios locales en los municipios, y ahí tenemos al municipio como un actor esencial, porque ¿quién está en contacto con la ciudadanía? El alcalde, el municipio. Que es además el ente rector local en el tema de niñez y adolescencia. Es, que no lo conocen, no lo reconocen. Eso es lo que tenemos, yo creo, que hacer un trabajo integral para que ellos tengan ese trabajo como te digo, local, de detección rápida de los casos, de saber qué está pasando para aumentar una oferta de servicios, de tal manera que cuando un niño tiene que entrar al sistema, sea porque es necesario. Porque incluso cuando yo trabajé en INAVIF, te llamaba gente a decir, no, es que mi niño se porta mal, mi niña se escapa, ¿ya dónde la dejo? ¿Cómo se las entrego? Y me la devuelven cuando tiene 18 años. Y ha habido esta idea de que a los albergues se podía entrar. Ahora no se puede, ¿no? Claro que hay que entrar solo de manera formal, pero hay que trabajar mucho esta parte de tener servicios para que cuando hayan situaciones de crisis que no necesiten que los niños sean separados, haya donde vivir. Y luego, el otro principio es el de idoneidad. Es decir, ok, si tenía que separar a este niño, a esta niña, lo que le voy a dar es idóneo, es lo que necesita. Y en ningún caso necesitan ir a un albergue donde hayan muchísimos chicos. Exacto. Y tampoco quedarse hasta cumplir los 18 años. Exacto. El otro día hablaba con una directora de un albergue de Cusco y me dice que están demorando 4 o 5 años en resolver sus casos. Entonces, tampoco es justo que los niños y niñas, además que son retirados, que han vivido esas situaciones, luego nos demoremos tanto en tomar una buena decisión, que además debe ser la que corresponde, ¿no? Exacto. Sí, tú has señalado algo muy interesante, que es el tema del rol de los gobiernos locales, ¿no? Como yo también ahí acoté en ese momento, que son los entes rectores locales en materia de niñez y adolescencia. O sea, para que todos puedan conocer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector de todo el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, varones o mujeres en el país. Eso lo dispone el Código de los Niños y Adolescentes, está vigente. Pero las regiones también tienen ese rol, los gobiernos regionales. Los presidentes de los gobiernos regionales tienen
esa función de liderar el ente regional para la protección de la niñez y adolescencia en su región. Y los gobiernos locales, con sus alcaldes, son quienes lideran también en sus espacios locales todo lo que es el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes. Entonces, no es que le tienen la pelota todo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como diciendo, ya tú eres el ente rector, tú encárgate, ¿no? Y los municipios, algunos le dan atención a sus demunas, que es el órgano que ve, el único, ¿no? Que ve cuando no debería ser, porque también debería estar acompañado de todo lo que son los programas sociales, para precisamente, ¿no? Fomentar todo lo que es el fortalecimiento de las familias y evitar que se den esas situaciones que tú bien has graficado y que se ha dado por muchos años en el Perú, en donde familias por situación de pobreza o pobreza extrema llevan a un niño o niña a un albergue, a un centro de acogimiento, y como tú dices, me lo entregan cuando tenga 18 años, porque ahí tenía comida, porque ahí tenía educación, vestido, ¿no? Y alejándolo de todo lo que es la familia. Entonces, eso no puede permitirse y tampoco podemos pensar en que tenemos que crear albergues y multiplicar. Todavía existe en un sector de sociedad civil la, digamos, creencia de que hay que dar una cultura diferente, ¿no? De ser más tipo beneficencia. Entonces hay que acoger niños y niñas, ¿no? De meterlos en el hogar porque ahí les vamos a dar comida, vestido, etcétera, cuando no es lo mejor porque se les está institucionalizando, cerrando a la posibilidad de vivir en familia, ¿no? Y allí, por eso tú me mencionabas al inicio del programa todo el tema de la prevención, la importancia de la prevención, ¿no? ¿Qué alcance nos podrías dar? ¿Qué podríamos hacer? Darnos luces a todos quienes tenemos voluntad de trabajar por la niñez en nuestro país. Bueno, en el tema de la prevención, como te decía, nuestra intervención es una intervención holística. Nosotros trabajamos con todos los miembros de la familia, ¿no? Porque hay intervenciones que están enfocadas en el niño, están enfocadas solo en algunos miembros o solo en algunas clases de padres. Nosotros decidimos hacer una intervención integral que dura más o menos 2 años y que cuando graduamos una familia, es una familia que puede resolver sus problemas sin acudir a la violencia, porque aunque querramos, siempre van a tener problemas, ¿no? Y además tienes educación financiera, es un programa muy completo con muy buenos resultados. Ahí hablamos de que más o menos tenemos el 80-85% de casos de disminución de la violencia física. Y se puede, porque la mayoría, me pasa mucho que hay gente con buena voluntad que te dice que ya la gente adulta no cambia, que ya no se puede, y yo te digo que hemos visto que se puede. Porque además, si tú inviertes mucho en el niño solamente, ese niño vuelve a casa. Tenemos que mirarlo en su contexto. Y si su contexto es violento, y si en su contexto a la mamá está siendo violentada, es una mujer sin autoestima, o es una mujer que ejerce violencia también porque la ejercieron contra ellos en su momento, si no rompemos esos círculos, si no logramos garantizarle una vivienda saludable, organizada, pues todo lo que inviertas va a caer en saco roto al final. Ahora, todos podemos hacer centros comunitarios y todos, no, definitivamente no. Pero lo que yo siempre digo es que no todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y si vamos a hablar de acogimiento familiar, podemos pensar si nos sentimos llamados, nos sentimos capaces, queremos averiguar un poco más. A mí me encantaría que hayan familias que, como te digo, que ya criaron, que tienen un poco más de tiempo disponible, que pudieran acoger niños pequeños sabiendo que se van a ir pronto. Claro. Y ahí siempre viene esta idea de, pero me va a doler, pero voy a sufrir. Sí, seguro te va a doler, pero para eso tienes que tener un equipo profesional que te acompañe. Y ahí viene nuevamente esta idea de por qué estoy tomando la decisión de entrar en este programa. Nunca es por mí ni por lo bien que me voy a sentir yo. Es por saber que le puedo cambiar la vida a una persona que está ahí recién llegando al mundo. Para nosotros 1 mes, 6 meses no es nada. Para este niño es toda su vida.
Así es. Entonces, si podemos dar el paso, si podemos animarnos, yo creo que vale la pena, ¿no? Así que, y si no, bueno, igual siempre hay algo que podemos hacer. Sí, y finalmente, Claudia, ya culminando el programa, pero sé que tenemos una oyente, o por lo menos que nos está viendo, y es una amiga nuestra, Sarita, que justamente trabaja en la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, el Ministerio de la Mujer, en el tema de fortalecimiento familiar. Así brevemente, en pocas palabras, ¿qué recomendaciones nos darías? Bueno, esa es una recomendación para el sistema. Justo hemos hablado con Sarita hace muy poco de ver cómo podemos unir esfuerzos para que se pueda, a nivel del gobierno local, sobre todo, que el ministerio pueda ejercer esta rectoría, animando a los gobiernos locales a invertir recursos, a ver si se pueden hacer asociaciones público-privadas, ver qué se puede hacer para que podamos acompañar a las familias en estos municipios. No hay municipio que no tenga un espacio físico donde se puede trabajar, donde se puede hacer un centro comunitario, y sobre todo es llegar a tiempo, lo que le llamamos mecanismos de detección temprana, ¿no? De repente hay una familia que está empezando a tener una crisis, y no es una, porque les pasa todo, decimos, muchas veces. Pero si esa familia, si esa mujer que está sobrecargada, que no tiene que comer, que está sufriendo violencia, de pronto recibe el apoyo que necesita, y a veces también será apoyo material, pero lo que sea, si la podemos ayudar, si podemos a este hombre acompañar. Nosotros hemos trabajado ya con más de 400, más de 500 ya hombres que han salido de la violencia y que hoy en día les han logrado romper estos círculos que eran intergeneracionales de violencia, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? Poner al gobierno local a cargo, tomar responsabilidad. Yo sé que lo que suele pasar es que como los periodos son cortos y los resultados se quieren ver pronto, siempre se trata de priorizar alguna estructura, alguna construcción, pero yo creo que no hay inversión más valiosa que en el desarrollo de las familias como estén conformadas, pero ese es el capital que más vale, el capital humano, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo, por habernos ilustrado y además animado, ¿no? Y darnos pistas sobre hacia dónde tenemos que avanzar y ir. Y bueno, yo creo que va a ayudar a muchos y a muchas a entender toda esta problemática, digamos, tener empatía con lo que viven nuestras niñas, niños, adolescentes que están digamos, en situación de desprotección o que no tienen cuidados parentales, ¿no? Y que requieren justamente el apoyo de familias que sean solidarias, ¿no? Así que, y bueno, te felicito por la labor que vienes desarrollando, que has desarrollado. Son experiencias así súper interesantes, valiosísimas. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos ahora que estás ya como representante de Partner International. No, Felicitaciones. muchísimas gracias por la invitación. A la orden. Un gusto, Claudia. Hasta muy pronto. Gracias. Estimados amigos y amigas, muchas gracias por su atención y bueno, quedamos atentos a cualquier comunicación que puedan hacer hacia el programa y próximamente estaremos con Rosana nuevamente en Escala en Miraflores. Muchas gracias y muy buenas tardes.